¿Qué tal? Este es el cuarto video de la serie de magnetismo. Hoy vamos a ver la determinación del campo magnético. Vamos a ver unidades y fórmulas. Y bueno, antes que nada tenemos que recordar que el campo magnético tiene analogías con los otros dos campos que existen, que es el gravitacional y el eléctrico. El campo magnético se puede, aunque es invisible a simple vista, se puede visualizar su tendencia mediante el uso de materiales ferromagnéticos como la limadura de hierro, que se ubica donde las líneas de flujo magnético pasan, y que entre más concentradas estén las líneas, más cerca del polo estás y precisamente se concentran más las partículas de limadura de hierro. Y bueno, también habíamos visto las fórmulas que explican la magnitud de la fuerza de cada una de estas propiedades. En este caso, la propiedad de la masa nos da la magnitud de la fuerza, y ya habíamos visto que es el producto de las masas por la constante de gravedad universal entre la distancia que las separa. Para la fuerza magnética, la propiedad es el polo. La magnitud del polo nos dice el producto de ambos polos, nos va a dar la fuerza con la que se atraen, y en el caso de la fuerza eléctrica, la propiedad es la carga, y también en este caso nos va a dar la fuerza. Que la gravedad es una fuerza atractiva únicamente, entre comillas, y que las otras dos dependen de la orientación o del signo de las cargas para ver si son atractivas o repulsivas. Y bueno, también habíamos visto que cuando las líneas se compactan debido a que, por ejemplo, en este caso los imanes se acercan, el hecho de que se compacten nos va a expresar que hay atracción, mientras que si las líneas se expanden, en este caso porque se están acercando los imanes, esto nos va a expresar que hay repulsión. Entonces, en este caso las fuerzas que experimentan son atractivas, en este caso son repulsivas. Y bueno, vamos a empezar con las unidades de las fuerzas. La primera que vamos a ver es la gravedad. En este caso vamos a hacer la analogía a la Tierra y la Luna. La masa 1 sería la Tierra, la masa 2 sería la Luna. La distancia que la separa es el radio que vamos a sustituir en la fórmula, mientras que la constante de gravedad universal es una constante. Tuvo muchas maneras de ser determinada y hasta ahorita realmente no ha variado muchas decimales acerca de sus primeros valores. Y bueno, esta ecuación explica casi de manera completa la órbita que tiene la Luna alrededor de la Tierra, aun cuando la órbita de la Luna no es un círculo, sino que tiene dos radios distintos. Cuando está más cerca de la Luna de la Tierra se dice que está en el perigeo, y cuando está más lejos se dice que está en el apogeo. Y precisamente en cualquiera de los dos puntos, bueno, en cualquier punto de la órbita, está equilibrada la fuerza de gravedad con la fuerza centrípeta. La fuerza de gravedad está trayendo a la Luna hacia hacia el centro de la Tierra, la está dirigiendo hacia colisión, pero la fuerza centrípeta en realidad está haciendo que la Luna experimente una aceleración hacia afuera, como si fuera fuerza centrífuga. Y bueno, en este caso entonces las dos están en equilibrio, y precisamente por eso la Luna mantiene su órbita alrededor de la Tierra. Y bueno, ya hablando de unidades, la unidad de la fuerza son los newtons, las unidades de la masa son los kilogramos, ambas masas van en kilos. Entonces vamos a ver las unidades de la constante de gravedad universal. Las unidades del radio son los metros, y como va al cuadrado se elevaría al cuadrado. Entonces el newton se representa como n, kilogramo por kilogramo da kilogramo cuadrado, metro al cuadrado da metro cuadrado. Entonces vamos a despejar las unidades de la constante de gravedad. Entonces este metro cuadrado pasa al otro lado multiplicando, y este kilogramo pasa al otro lado dividiendo, quedando de esta manera. Entonces las unidades se puede decir que son newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y aquí se maneja para la mayoría de los casos cuando tienes que estudiar nada más la fuerza que experimenta una masa al estar bajo el efecto gravitacional de otra. Pero, por ejemplo, si vamos a estudiar el campo, necesitamos desglosar un poco más las unidades. Entonces desglosamos el newton. El newton, sus unidades son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y entonces, con el metro cuadrado y kilogramo cuadrado que teníamos aquí, entonces vemos que este metro cuadrado con este metro da metro cúbico.
este kilogramo que está multiplicando con este cuadrado se anula y ya nada más queda el kilogramo abajo, quedando de esta manera. Entonces, las unidades para estudiar el campo gravitacional que debemos de tener en la constante de gravedad universal son metro cúbico sobre kilogramo por segundo cuadrado. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a estudiar en un campo gravitacional, por ejemplo en la superficie de la Tierra, la fuerza que experimentamos debido a dicho campo gravitacional es el peso. Entonces, la masa 2, nosotros somos la masa 2 de la fórmula. La masa 1 sigue siendo la masa de la Tierra y el radio es la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre donde estamos parados. Sea cual sea el punto, la distancia varía poco. La masa de la Tierra es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es de 6.375 kilómetros. Esto varía un poco de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar o la posición sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, en la cordillera del Himalaya para el Everest, aquí en realidad estaríamos sumándole casi 9 kilómetros a esta cifra para la sustitución en la fórmula. Entonces, la fuerza que nosotros experimentamos es el peso, y el peso se calcula como la masa por la gravedad. En este caso, como nosotros somos la masa 2, sería así. Entonces, ambas fórmulas son iguales. La fuerza que experimenta debido a la Tierra y el peso son la misma. Entonces, la fuerza de gravedad y el peso son la misma cosa. Entonces, nada más analizando esto, entonces sería la fuerza de gravedad es masa 1 por masa 2 constante, y el peso es masa 2 por la gravedad. Entonces, aquí la masa que multiplica, si la mandamos al otro lado, divide. Entonces, ambas masas se anulan. Entonces, tenemos que la gravedad en la superficie terrestre es igual a la masa de la Tierra por la constante entre el radio al cuadrado. O lo podemos expresar de esta otra manera, que el campo es igual a la fuerza entre la masa. Siempre, siempre, siempre los campos van a ser igual a la fuerza que se experimenta entre la propiedad que lo origina, que en este caso es la masa. Entonces, así es como se estudian los campos. Entonces, el campo terrestre, el campo gravitacional terrestre es igual a la masa de la Tierra por la gravedad entre la distancia al cuadrado de la cual a la cual te encuentres del centro de la Tierra. Y bueno, retomando esta parte, entonces, para calcular la gravedad, tenemos que sustituir la masa de la Tierra, la gravedad y el radio al cuadrado. La masa de la Tierra y el radio ya los tenemos. La constante de gravedad, su valor es 6.6742 por 10 a la menos 11. Como habíamos dicho antes, la tenemos que manejar con las unidades de metro cúbico sobre kilogramo por segundo cuadrado. Entonces, sustituyendo los valores, aquí está la masa de la Tierra, que es esta, la constante de gravedad universal, aquí está, y el radio de la Tierra, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, ya multiplicando este valor por este, da esto, elevando este valor al cuadrado da esto, ya nada más hacemos la división, y entonces nos queda el valor de 9.80665 por metros sobre segundo cuadrado, y esa es la aceleración que tiene la Tierra en su superficie. Es la aceleración con la que caen todos los objetos en la superficie terrestre. Bueno, ahora vamos a ver entonces las líneas de campo eléctrico, cómo se parecen mucho a las líneas magnéticas, ya que no podemos ver las líneas gravitacionales aún. Cuando las líneas se unen a las cargas se aniquilan. Esto lo vamos a estudiar aquí. Aquí tenemos dos cargas eléctricas puntuales, una positiva y una negativa. Tenemos que las cargas se distribuyen únicamente en una superficie. Las cargas no pueden estar contenidas en un volumen. Las cargas viajan hacia la superficie y desde ahí parten hacia otros puntos. En este caso, cuando están en el aire, las cargas, como es este caso, se dispersan en el aire las cargas. Entonces esto origina que precisamente nosotros lo que vemos aquí como densidad de líneas es precisamente las cargas que se están dispersando, y a veces lo hacen en paquetes. Se repelen con tal fuerza que se desprenden pequeños paquetes que pueden ser visibles al visualizar las líneas de campo eléctrico. Y las líneas de campo eléctrico se visualizan precisamente por las perturbaciones que ocasionan en un campo electromagnético, por lo tanto se pueden visualizar mediante el uso de tecnologías incluso
muy viejas, por así decirlo, como algunos televisores que nosotros visualizamos la electrostática. Precisamente en unos televisores viejos se podía ver muy bien la estática. La escala aquí vemos que es de 1 milímetro. Esa es la carga positiva. La carga negativa se están atrayendo, por eso la mayor parte de la migración de las cargas se da hacia donde se encuentra la otra. Y entonces las líneas de campo eléctrico en una carga positiva siempre van hacia afuera. Vemos que están localizados en un paquete compacto, que es aunque es aire, se compactan y están aún así distribuidas, digamos así, en una superficie. Las líneas de campo eléctrico en una carga negativa van hacia adentro y siempre van a estar distribuidas en la superficie, desde la superficie hacia el resto de lo que rodea la carga. Y bueno, entonces vemos que precisamente al acercar las cargas, al disminuir la distancia, empiezan a migrar más paquetes de carga desde una hacia la otra, permitiendo más la interacción de líneas de campo eléctrico. Entonces siguen estando distribuidas en una superficie esferoide. Ah, ¿por qué es esferoide? Porque es el objeto que menos relación volumen-área presenta, o al revés, mayor área por unidad de volumen presenta. Entonces, precisamente al acercarlas más, vemos que empiezan a interactuar más las líneas de campo eléctrico se empiezan a, a deformar mucho más. Esta deformación hace que se compacten, entonces como lo habíamos dicho con las líneas de campo magnético, esta deformación está haciendo que las cargas se experimenten una fuerza atractiva. Nuevamente están los signos y las líneas están migrando las líneas de campo eléctrico están migrando desde la carga positiva hacia la carga negativa, la cual todavía sigue casi con una forma esferoide. Al acercar más las cargas interactúan más las líneas de flujo, entonces ya vemos que hay una deformación, ya se están aniquilando, ya no están repartidas en una superficie, ya hay una aniquilación y de hecho ya no están localizados en una única esfera, sino que puede haber varios esferoides conteniendo las cargas, precisamente porque hay una aniquilación aquí, hasta que llega un momento en el que ya no es posible visualizar una esfera única. Nuevamente ahí vemos el signo de las cargas, que pueden estar localizadas aquí o en esta otra parte. Y bueno, vamos a analizar entonces ahora las masas. La fórmula para la gravedad habíamos visto que era esta, el producto de las masas, que explicaba precisamente el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, en el caso de las cargas eléctricas, la distancia que las separa es esta, cuando tienes dos cargas eléctricas. Y también, entonces, esta es la fuerza, cómo se explica su magnitud de dicha fuerza. Y esto explica el movimiento que tienen, por ejemplo, dos cargas eléctricas una en torno a otra. Por ejemplo, en el caso de los átomos, el radio en el cual gira el electrón es el radio del orbital, y precisamente aquí, en este punto de equilibrio, la fuerza eléctrica se equilibra con la fuerza centrípeta, tal como sucede con la Luna. Entonces, en ese punto las dos fuerzas son iguales y por lo tanto el electrón no se acelera ni hacia el núcleo ni hacia afuera de él, porque están en equilibrio y es la fuerza. El equilibrio de la fuerza eléctrica con la fuerza centrípeta es lo que mantiene a los electrones girando en los átomos. Y bueno, ahora vamos a ver las unidades de la fuerza eléctrica. Esta es la fórmula. Nuevamente, la fuerza va en newtons. La unidad de carga son los coulombs. El radio nuevamente va en metros. Entonces vamos a analizar las unidades de la constante. Entonces, los coulombs se representan con C mayúscula. Entonces queda coulomb por coulomb, queda coulomb cuadrado. El metro al cuadrado queda metro cuadrado. Entonces, despejando la constante eléctrica, este metro cuadrado pasa al otro lado multiplicando y este coulomb pasa dividiendo. Entonces queda así. Las unidades de la constante son newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y nuevamente descomponiendo el newton, quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado multiplicado por esto. Entonces queda metro por metro cuadrado, queda metro cúbico. Y aquí ya no hay kilogramos con que se anulen, entonces así es como quedarían las unidades de la constante ya desglosadas completamente. Kilogramo por metro cúbico entre coulomb cuadrado sobre segundo cuadrado.
Y bueno, entonces, para un campo gravitacional habíamos visto que esta es la forma en la que se puede calcular, es la fuerza entre la masa, entre la propiedad, mejor dicho. Siempre un campo es igual a la fuerza entre la propiedad que lo origina. Entonces, el campo gravitacional, en este caso terrestre, es la masa de la Tierra por la constante gravedad entre el radio al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga. Entonces, si esta es la fórmula de la fuerza y lo dividimos entre la carga, entonces que en este caso va siendo la carga 2, que es la carga que está siendo sometida a dicho campo, en este caso también entre la masa 2, que es la masa que está siendo sometida a dicho campo. Entonces esta carga se anula con lo que estamos dividiendo y entonces el campo es igual a toda la fuerza, pero sin la carga 2. Entonces es igual a la carga que sea mayoritaria, la cual está haciendo la aceleración de la otra carga. Entonces es la carga 1 por la constante entre el radio al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carga grande. Aquí tenemos dos cargas que están en la periferia. Ahorita estoy analizando, me equivoqué en la simbología. Entonces esta en realidad sería Q1. Esta sería, por ejemplo, Q3. Esta para dejarla como Q2. Pero bueno, entonces a partir de esta carga mayoritaria, esta carga, que es un paquete de energía que salió de aquí, entonces esta está experimentando una fuerza repulsiva. Entonces esta fuerza depende del radio a la cual se encuentre y está sometida a un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es toda la periferia, no importa exactamente en qué parte esté ubicada exactamente, siempre y cuando cumpla con que es el mismo radio, cumple con que está siendo sometida a un campo eléctrico, y este campo eléctrico depende únicamente de la carga principal y la distancia a la cual está separado. Entonces la otra, al estar a otra distancia, un radio 2, entonces presenta también un campo 2 al cual está siendo sometida, y este campo 2 depende únicamente del radio y de la magnitud de la carga de la cual se está repeliendo. Y bueno, entonces analizando las unidades del campo, el campo queda en newtons sobre coulombs, porque son unidades de fuerza entre unidades de carga, y se abrevia así, las dos con mayúsculas porque las dos son nombres propios. Y ya en las unidades quedaría el newton, son kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y si lo dividimos por coulombs quedaría el coulomb tal cual. No hay ninguna unidad que se anule aquí ni ninguna que se multiplique, entonces quedan las mismas unidades que aquí pero desarrolladas. Ya habíamos visto en el video anterior cómo calcular la magnitud de los polos magnéticos. Entonces hicimos un ejemplo, pusimos dos imanes en repulsión separados a una distancia r, medimos dicha distancia, medimos la masa de los imanes, y aquí en este punto la fuerza de repulsión magnética es igual al peso. Entonces lo que hicimos fue igualar ambas fuerzas. Entonces al igualarlas vimos que queda así desarrollada, despejamos el polo magnético, quedando así que ser igual a la masa por el radio que la separa al cuadrado, la gravedad entre la constante magnética, todo esto a un medio. Medimos las masas, medimos las distancias, este es el análisis dimensional que hicimos para que viéramos que el polo queda en amper por metro, y al final calculamos que entonces el polo que era resultante del experimento que realizamos era de 68 amper por metro. Ahora entonces el campo magnético tiene analogía al gravitacional, que es igual a la fuerza entre la masa. El campo eléctrico entonces también es igual a la fuerza entre la carga. Entonces el campo magnético debe de ser igual a la fuerza magnética entre la carga, perdón, entre el polo. Y nuevamente sería entonces entre el polo 2, que es el polo que está el que está experimentando dicha fuerza debido a un polo mayor. Que por ejemplo en el caso de las brújulas, el campo más grande sería el campo magnético terrestre, y el polo 2 sería la magnitud del polo de la aguja de la brújula que está girando. El campo magnético se representa con la G minúscula para distinguirlo de la G mayúscula, que es la constante de gravedad universal. El campo eléctrico se representa con la letra E mayúscula, y el campo magnético se representa con la letra beta. Todas estas pueden llevar aquí una flechita arriba indicando que son vectores. Todavía no quiero meterme con esos datos, pues son un poco más complicados de analizar. Ahorita vamos a dejarlo nada más con esta simbología.
Entonces, la manera de calcular el campo gravitacional es la masa que ocasiona dicho campo por la constante de gravedad universal entre el radio. La manera de calcular el campo eléctrico es igual a la carga que ocasiona dicho campo por la constante entre el radio. Y la manera de calcular el campo magnético es igual al polo que está ocasionando dicho campo por la constante entre el radio. Entonces, si tenemos un polo, bueno, en realidad cada imán tiene dos polos, pero vamos a estudiar nada más uno. Si partimos de este polo, la distancia a la cual nos encontremos de dicho polo nos va a decir la magnitud del campo magnético. Entonces, viendo ya las líneas de flujo magnético de dicho imán, entonces, aquí vemos que corresponden una figura con la otra. A una distancia R1, vamos a tener que a toda esa distancia, en toda esa periferia vamos a tener un campo magnético beta 1 y corresponde a toda la periferia que esté alrededor de este campo situado de este polo. Aquí vemos más o menos cómo la distribución de líneas de flujo magnético casi corresponde a un punto situado en la superficie del imán. Podría este punto estar situado por dentro del imán, pero aquí se ve que es un poco más a la superficie. Vamos a tomarlo así ahorita para simplificar nada más las cosas. Entonces, si avanzamos una distancia R2, aquí hay un campo magnético beta 2 que corresponde precisamente a toda la periferia que haya aquí. Está, como es más grande, continúa hasta por acá. Pero bueno, entonces, precisamente conforme nos vamos alejando una distancia que podemos medir, entonces el campo magnético también va a decaer de acuerdo a la distancia al cuadrado. Y bueno, entonces si experimentamos de acuerdo a cómo es la fórmula de la fuerza entre el polo, entonces la fórmula del campo queda exactamente la misma de la fuerza, pero sin el polo 2, que es el que está siendo sometido a dicha fuerza. Entonces quedando así las unidades de el campo, perdón, la fórmula para calcular cualquier campo magnético si conocemos el polo magnético que lo origina. Entonces, ya analizando las unidades de campo magnético va a ser unidades de fuerza entre unidades de polo. Las unidades de fuerza, recordemos que el signo de igual entre corchetes representa unidades. Entonces, esto es una fórmula, por eso tiene el igual así nada más. Estas son unidades. Si igualamos unidades con unidades, ya no necesita el corchete. Entonces, las unidades de la fuerza son newtons, las unidades del polo son ampere por metro, y esto es igual a la unidad que nosotros denominamos Tesla. Entonces, un Tesla es igual al newton sobre ampere por metro, y se representa así. Ese es el Tesla. Ahora, entonces el campo magnético también lo podemos calcular como el polo por la constante magnética entre el radio al cuadrado. Entonces, manejándolo en unidades, el polo es ampere por metro. Las unidades habíamos visto que eran newton sobre ampere cuadrado de la constante. El radio al cuadrado son metros cuadrados. Entonces, este metro que está al cuadrado anula a este metro que está multiplicando. Entonces ya nada más queda un metro abajo. Ahora, este ampere cuadrado está multiplicando, entonces este cuadrado anula a este. Entonces ya nada más vas a tener este metro abajo del newton y este ampere también debajo del newton. Entonces las unidades también por este lado vemos que son newton sobre ampere por metro. Y entonces desglosando ahora las unidades, entonces las unidades del newton son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Las unidades del ampere son coulombs sobre segundo, pero como está dividiendo el ampere, precisamente entonces se invierten las unidades. Las unidades del metro, bueno, perdón, de la distancia son los metros, entonces queda así. Entonces, como este metro también está dividiendo, entonces queda sobre 1. Perdón, alrededor 1 sobre metro. Entonces, ya nada más desglosando un poco, este metro con este se anulan. Este segundo con el cuadrado de este también se anulan. Entonces, las unidades del campo magnético queda kilogramo sobre coulomb por segundo. Y entonces las unidades de la constante magnética, si las analizamos, sería newton sobre ampere cuadrado, queda así, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, por el inverso del coulomb sobre segundo al cuadrado. Entonces, este segundo cuadrado con este segundo cuadrado se anula, y las unidades de la constante para el cálculo de los campos o otras la podemos manejar así, kilogramo por metro sobre coulomb cuadrado. Y bueno,
Un Tesla, ya vimos que sus unidades son newton sobre ampere por metro. Entonces estas son sus unidades, quedando de esta manera. Así es como lo podemos expresar. Un Tesla también equivale a lo que son 10.000 Gauss. Esta es una unidad que ahorita vamos a dejarla muy arbitrariamente ahorita. Después la explicaremos porque los Gauss corresponden... Los Tesla se pueden aplicar muy bien hasta lo que hemos visto ahorita. Estamos estudiando literalmente magnetostática. El siguiente video también va a ser de magnetostática. No hay campos magnéticos en movimiento. Los Gauss, más que para magnetostática, surgieron para magnetodinámica, cuando los campos magnéticos pues, tienen variaciones. Y entonces, bueno, la equivalencia ahorita que nada más la vamos a dejar así es que un Tesla corresponde a 10.000 Gauss. No puse 10.000 Gauss, nada más hay unos cuantos cientos. Después veremos más equivalencias del Tesla. Y bueno, entonces vamos a hacer 3 ejercicios. El primero es determinar la magnitud del campo magnético del imán que se manejó en el problema anterior, donde se encuentra en el centro del imán superior. Es decir, vamos a ignorar ahorita que está este imán aquí, pero nada más vamos a tomar esa posición. Entonces vamos a suponer que este es el polo 1 y vamos a calcular la magnitud la magnitud del campo magnético desde el centro de este imán hasta el centro del otro. Pero no vamos a tomar en cuenta la fuerza. Supongamos que este imán no está aquí, nada más vamos a tomarla desde esta distancia a esta. Entonces, para esto es la distancia que separa ambos imanes más el ancho del imán, porque es la mitad de este más la mitad de este, da uno completo. Y entonces ya tenemos el polo, que lo habíamos calculado en el video anterior. El radio es este, en centímetros, bueno, 3.6 más 0.87 da 4.47 centímetros. Entonces, el campo magnético lo vamos a calcular con esta fórmula. Entonces, sustituyendo, polo 1 vale 68.17 amperes por metro. La constante magnética, 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. El radio, 4.47 centímetros al cuadrado, pero tiene que ir en metros. Desarrollando, queda así. 68.17 por 10 a la menos 7 queda 6.8 por 10 a la menos 6 newton. Ya las unidades queda newton por metro sobre amper. Ahora ya nada más elevamos este al cuadrado, queda de esta manera. Seguimos desarrollando esta parte. Y entonces 6.8 por 10 a la menos 6 entre 1.9 por 10 a la menos 3 nos queda 3 por 10 a la menos 3. Bueno, 0.0034. O sea, 3.41 militeslas. O sea, esta unidad que damos que es el newton sobre amper metro, que es el desarrollo de esta, son los teslas. Entonces, multiplicando por 1000, para que utilicemos un submúltiplo, nada más para que se vea más bonito, es de 3.4 militeslas. Y el campo magnético, si lo manejamos en Gauss, recordemos que un Tesla tiene 10.000 Gauss, entonces multiplicamos este valor por 10.000 y nos queda 34 Gauss. Ese es el valor. Para que tengan idea de la magnitud del campo terrestre, el campo terrestre en casi cualquier punto de la superficie, en los puntos más altos, anda alrededor de un militesla. Alrededor de un militesla en los puntos más altos. Varía mucho, hay lugares muy magnéticos dependiendo de la zona y hay otros donde no. Entonces hay lugares donde el magnetismo decae hasta 10 a la menos 5. Aquí estamos trabajando a 10 a la menos 3. Hay lugares donde el magnetismo alcanza valores hasta de 10 militeslas, incluso quizás haya lugares donde alcance más, pero en general anda alrededor de un militesla en los lugares más altos, con más magnéticos comunes. Vamos a hacer el ejercicio 2. Determina la magnitud del campo magnético en el centro de los dos imanes suponiendo que están en atracción. Aquí es importante porque, como había mencionado en el video anterior, cuando dos imanes están en repulsión como en estos, en el centro exactamente de las dos figuras, los campos magnéticos se anulan cuando están en repulsión. Entonces no importa si están norte con norte, sur con sur, en el centro se van a anular los campos magnéticos. Entonces, si están en atracción, en el centro se van a sumar. Entonces, aquí los dos polos, porque ahora sí vamos a trabajar con los dos, nada más vamos a medir el campo magnético en el centro. Entonces los dos polos tienen la misma magnitud, la distancia sigue siendo la misma. Entonces la distancia
a la cual estamos midiendo aquí exactamente en este punto es la mitad de la distancia que los separa, o sea 2.23 centímetros. Y esa es la distancia que hay desde el centro de uno hasta el centro de otro, a la mitad exactamente. Entonces cada una de estas flechas mide 2.23 centímetros, ¿sí? Porque me van a decir que de aquí al centro no son 2 puntos. Bueno, es desde aquí hasta acá. Bueno, nada más que tendría que mover la regla, que ya no pude hacerlo. Y bueno, entonces esta flecha hacia el centro es la que mide 2.23 centímetros. Entonces nuevamente vamos a sustituir en la fórmula, nada más que ahora en vez de un polo tenemos dos, porque se están sumando. Entonces, la fórmula sustituida queda así. En el radio, distinto al anterior, queda de esta manera. Desarrollando esta parte, queda exactamente igual a la anterior, nada más que por 2. Desarrollando todo esto, entonces queda que es de 0.027, ya en teslas, en militeslas, queda entonces multiplicando esto por 1000, queda 27.29 militeslas. Y entonces ya en Gauss, ya nada más sería estos 27 milis por 10.000, queda como 272 Gauss. Bueno, en general nada más una vez que lo tenemos en teslas, lo multiplicamos por 10.000 y ya está en Gauss. Ejercicio 3. Determina la magnitud comercial de los imanes trabajados. Comercialmente los imanes se miden en Gauss, pero la intensidad del campo magnético en los Gauss se mide en la superficie, como si estuvieras parado exactamente en la superficie del imán. Entonces ya aquí ya no trabajamos los dos imanes, nada más nos vamos a enfocar a la parte superficial. Entonces ya nada más vamos a trabajar con el ancho del imán, que como habíamos mencionado era de 0.87 centímetros. Entonces si estuviéramos aquí parados exactamente en la superficie del imán, este es el radio, perdón, este es el polo, el diámetro es este, entonces el radio es la mitad de este diámetro. Entonces sustituimos en esta misma fórmula, sustituimos los mismos valores, los 68 amperes por metro, la constante, y ahora el radio es este. El diámetro es de 0.87 centímetros, entonces el radio es de 4.3 milímetros. Al sustituirlo al cuadrado, si tienes un milímetro al cuadrado, se te va en 10 a la menos 6 metros cuadrados, entonces se eleva mucho esta cantidad. Entonces precisamente al realizar la operación queda esto así, los 4.3 milímetros al cuadrado queda así. Estamos hablando de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces haciendo la división queda 0.3 teslas, 0.36 teslas redondeando, esto ya no lo tomamos en cuenta. Entonces el campo magnético en la superficie es de 360 militeslas, pero como se mide en Gauss, el campo magnético en la superficie de un imán de estos es de 3600 Gauss. Y es así como se representa comercialmente. Entonces, si tú vas a comprar, por ejemplo, un imán de estos, lo tienes que pedir porque hay de ferrita compacta, hay de ferrita imantada, hay de ferrita muy pura, hay de varios grados de ferrita. Entonces, aparte de decir que lo quieres de ferrita y las medidas, así de, no, pues quiero que tenga 0.8 centímetros de espesor y el diámetro, tienes que especificar también de cuántos Gauss. Y estos Gauss es lo que se mide en la superficie. Pero recordemos entonces nuevamente que estos Gauss no es la magnitud del polo. Los Gauss es la magnitud del campo magnético en su superficie. Y que esta magnitud decrece rápidamente al alejarte de la superficie. Entonces aquí en la superficie vemos que es de 3600 Gauss. En los ejemplos anteriores veíamos que ya tantito arribita ya decaía hasta los 200 y tantito más arriba ya decaía mucho más. Y bueno, por el momento es todo lo que vamos a ver de este ejercicio. Gracias por su atención, su tiempo. Espero que el video les sea de utilidad y hasta la próxima.